Desde ahora, en FM 103.9, comienza Patria Matancera. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Patria Matancera. Conducción, Lionel Montiel. Coconducción, Fernando Cortés. Columnista, Julián Nis. Productor y columnista, David Romero. Damos comienzo a Patria Matancera, promoviendo la pluralidad de ideas. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este 32º programa de Patria Matancera. Mi nombre es Fernando Cortés, voy a estar conduciendo el programa en la noche de hoy, como todos los viernes a las 22 horas. Me acompaña aquí a mi derecha, como siempre, Lionel Montiel. Buenas noches, Lío. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenido, Lío. También, como siempre, aquí en la mesa, David Romero. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenido a la mesa también. En la noche de hoy vamos a tener una participación especial, ¿sí? Es importante destacar la presencia del ingeniero Mariano Álvarez, que se suma a la mesa hoy para debatir y discutir junto a nosotros con un sector que se suma también a la mesa, así un sector más que bueno, hacen de este programa tan plural. Mariano hoy nos va a estar contando respecto del espacio político donde se encuentra hoy, ¿sí? El Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción 2012. Así que bueno, Mariano, muy buenas noches y bienvenido a la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que muy contento que me hayan invitado. Y bueno, esperemos pasar una hora de reflexión, de música, donde podamos contarnos las experiencias. Y bueno, y conocernos un poco más. La verdad que estoy muy contento de estar en un programa de este estilo, del cual me han llegado muy buenas referencias. Los escucho, cuando puedo los escucho, y ciertamente es muy importante para La Matanza, un espacio de reflexión política, porque necesitamos elevar sin duda el nivel de ciudadanía para construir el municipio que queremos. Cabe destacar que bueno, Mariano en las elecciones del año 2011 ha sido candidato a intendente por la coalición cívica. Así que bueno, la verdad que te agradecemos infinitamente, es un honor para nosotros que estés en esta noche hoy aquí. Así que antes de empezar a abordar los distintos temas que bueno nos traen aquí a la mesa en esta noche, vamos a dar las vías de comunicación. Sí, saben que nos escuchan por FM Plural 103.9. Pueden seguirnos vía online desde cualquier lugar, ingresando a www.radioplural.com.ar, comunicarse, estar participando activamente de esta conversación, de esta charla, discusión, llamando a los teléfonos 4651-4858. Vamos a repetir, el teléfono es 4651-4858. La otra línea es 3530-5131. Como siempre, estamos invitando a la gente a participar, contactándose vía email, escribiéndonos a patriamatancera@gmail.com o ubicándonos por nuestro muro de Facebook que bueno, nos buscan como Patria Matancera. Bueno, bien, Mariano, contanos un poco, así como para comenzar a hablar, ¿en qué sector te encontrás trabajando hoy políticamente? ¿Sobre qué cuestiones se están apuntando? Este es un año muy importante dentro de lo político y principalmente por lo electoral. Contanos un poco en general, ¿dónde te encontrás hoy políticamente? Bueno, políticamente, desde el punto de vista partidario, me encuentro desde ya bajo el liderazgo de quien fuera la candidata presidencial en las elecciones del año 2011, que es Elisa Lilita Carrió. También acá en La Matanza tengo mi referente nacional, que es el ex diputado nacional y dirigente social Héctor Toti Flores. Y desde el punto de vista partidario no compartimos las decisiones y la forma de conducir el partido de las actuales autoridades partidarias de la provincia de Buenos Aires. Esta es una cuestión que tiene que quedar muy en claro. El espacio que nosotros defendemos es un espacio que mantiene los valores y principios y el modelo de país que quiere Lilita Carrió para los argentinos. Y esos principios y valores los estamos defendiendo y no compartimos la dirección que ha tomado el partido Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires. Esto en el plano partidario. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que saber
que estamos trabajando para presentar una opción electoral en el espacio provincial. Como máximo referente podemos mencionar a Toti Flores y también a Juan Carlos Morán, que fue el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, para defender los valores y principios que tienen que ver con la República, con la decencia, la lucha contra la corrupción, la distribución del ingreso y otros tantos valores que creemos que son los que necesita la Argentina para salir adelante. Y después también en el plano social, en el plano de la militancia, pertenezco a un movimiento que se fundó luego de la derrota electoral, luego de octubre del año 2011, y que es un movimiento apartidario, se llama Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción, y que tiene como principal objetivo trabajar en la base, trabajar con la gente para generar conciencia y que nos animemos a cambiar desde el punto de vista cultural, o sea, promover una cultura distinta, más allá de las cuestiones ideológicas. Por eso digo que es un movimiento apartidario y que busca generar conciencia en la gente para que cambiemos la cultura argentina, esta cultura de mediocridad, esta cultura de corrupción que se ha apoderado de los argentinos y lamentablemente hace que nuestro país cada día esté peor. Mariano, hablemos un poco de lo territorial, ¿no? Del trabajo que se desarrolla aquí en el distrito de La Matanza. En estos días, visitando el blog que tienen, el blog institucional, ¿no? del movimiento, veía muchas convocatorias a marchas, convocatorias a asambleas. Se lo ve, al menos desde afuera, ¿no? Un espacio muy abierto a sumar, ¿sí? a debatir, a discutir. Contanos qué actividades se encuentran desarrollando ahora, cómo se acerca la gente a participar, con qué iniciativas se acerca la gente. Bueno, nosotros tenemos la sede central acá en La Matanza y con cierta frecuencia hacemos lo que llama asambleas, donde la participación es absolutamente abierta a todo ciudadano, que independientemente de su posición ideológica, o sea, nosotros nos vienen a visitar personas de distintos partidos políticos, que tienen simpatías con distintos partidos políticos, pero que comparten una serie de valores y principios irrenunciables, que nosotros los definimos claramente en no robar, no mentir y no usar a los pobres para hacer política, que es lo que habitualmente sucede con los gobiernos que tenemos, ¿no? Entonces, esto por un lado. Después también realizamos reuniones a lo largo de todo el país. Es un movimiento federal y tiene una presencia importante en las redes sociales. Como te dije, el objetivo es generar conciencia y es un espacio abierto a toda iniciativa ciudadana que tenga que ver con, por eso se llama Movimiento de Resistencia y Construcción, o sea, resistencia porque tiene una presencia activa en las calles y por eso participa en las marchas donde se hacen reclamos de todo tipo y que tienen que ver fundamentalmente con valores en defensa de la democracia y de la República. Hemos estado, por ejemplo, en las marchas de 11, hemos estado en las marchas y en las manifestaciones contra el acuerdo kirchnerista con el régimen dictatorial de los iraníes. También hemos estado, por supuesto, en el 8N, en el 23S, en grandes marchas y en marchas chicas, donde hemos sido muy pocas personas también. Lo importante es mantener vivo el espíritu de resistencia y de que no nos vamos a dejar llevar por delante por un gobierno al cual nosotros consideramos que, si bien tiene legitimidad democrática de origen, cuando ejerce el poder lo ejerce de manera autoritaria, ¿no? Con la intención de imponer un pensamiento único, y esto no lo tengo que decir yo, me lo dijo la presidenta, cuando claramente dijo vamos por todo. Entonces nosotros defendemos un orden democrático, un orden republicano, y por lo tanto no estamos de acuerdo con que nadie, ni siquiera el presidente, vaya por todo, ¿sí? Porque consideramos que la democracia se construye en base al diálogo y en base a las diferencias, y por lo tanto, como es un régimen que va por todo, también debilita la institucionalidad, y como se debilita la institucionalidad, la resistencia tiene que estar en la calle, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, también tenemos actividades desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista cívico, para generar conciencia y apoyar a aquellos... no somos un movimiento que esté contra la política. Somos un movimiento que está en desacuerdo con cómo ejerce la política muchos políticos. ¿Se entiende? Entendemos que la política es una importante herramienta de transformación social. Y por lo tanto, nuestro movimiento tiene entre los objetivos promover dirigentes
independientemente de la ideología, que después participen en el partido que ellos quieran, pero que defiendan principios y valores irrenunciables. Creemos que de esa forma, desde la política, se va a poder cambiar la realidad de nuestro país. Claro, entiendo que cuando llamás a estas convocatorias y a participar de estas distintas actividades, como por ejemplo, hoy leía que bueno, han participado y han acompañado en el acto en conmemoración por la tragedia de Once, entiendo que lo hacen, digamos, en lucha de las causas justas, no de las causas político-partidarias. Por supuesto. De hecho, cuando nosotros nos sumamos a la convocatoria de los familiares, siempre en nuestros comunicados aclaramos de que debe hacerse, en primer lugar, con absoluto respeto de la causa, para que no haya ningún uso político, y además sin banderías partidarias, ni siquiera del movimiento. Nosotros, en nuestro movimiento, no se promueve ninguna causa partidaria, porque somos un movimiento apartidario. Sí destacamos, ¿no?, y promovemos valores y principios, y por supuesto la lucha contra la corrupción está presente, y lo que ocurrió en la masacre de Once es la clara muestra de que la corrupción mata. Muchas veces este tema de la corrupción parece que es un discurso abstracto, y a la gente, a muchas personas le parece lo mismo tener un presidente o un gobernador o un intendente decente que indecente. Nos da lo mismo que sea corrupto o que no sea corrupto mientras haga algo. Y lo cierto es que la corrupción, ¿sí?, se traduce en trenes que chocan, en políticas de Estado que no llegan a donde tienen que llegar, en autopistas que no funcionan, en escuelas que están vaciadas o que no funcionan, en hospitales que dan un servicio cada vez más denigrante, hospitales públicos. Yo honestamente hoy escuchaba el discurso de la presidenta y honestamente no sé en qué país vive. Bastaría que camine un poco la calle y que venga, por ejemplo, a recorrer el hospital del 35 o el hospital que prometieron hace 1 año y medio y que yo denuncié en la Defensoría del Pueblo y que aún no me han dado ninguna respuesta, y que han anunciado en todos los barrios que lo inauguraban y que hace 1 año y medio que no funciona, el hospital de Ciudad Vita, y que hable con la gente y que ahí se va a dar cuenta de que todo lo que relató hoy, ¿sí?, es o una mentira absoluta o una verdad medias. Decime, Mariano, vos en este contexto, ¿no?, estás militando, digamos, como paralelamente en 2 lugares diferentes, ¿no? O sea, en el espacio político de Toti Flores en la coalición cívica, y otro espacio que es el movimiento de resistencia. Yendo por ahí a la parte, ¿no?, de la vos mencionaste que no están de acuerdo con dentro de la coalición cívica, por el espacio por el cual fuiste candidato a intendente, con la conducción provincial. ¿Plantean la idea de ir a alguna interna con esta sección? Mira, en principio nosotros queremos participar y vamos a apelar precisamente a la herramienta de las PASO, porque está pensada para eso. Esperamos que las autoridades partidarias de la provincia no utilicen artilugios antidemocráticos y no cercenen el derecho a participar. Hay mucha gente que está pidiendo, porque lamentablemente tengo que decirlo, muchas de las cosas que defendió Carrió en Soledad se están cumpliendo. Y mucha gente está entendiendo entonces que muchas de las cosas que ha dicho ella, ¿sí?, el proceso histórico le está dando la razón. Y por lo tanto mucha gente está pidiendo que se construya una alternativa que defienda esos principios y valores. Yendo nuevamente al panorama político, ¿no?, continuando acá, en las últimas elecciones, una de las cuestiones que se planteó, ¿no?, o uno de los aspectos por el cual dentro de la coalición cívica se dividieron las aguas, ¿no?, fue el hecho de que hay un sector que quiere proponer una alianza con el FAT, que es justamente el que maneja, digamos, la coalición cívica a nivel provincial. Ustedes, ¿no?, el espacio que preside Toti Flores, ¿están a favor, tienen perspectivas de alianzas con algún sector, planifican ir solos, están dialogando? ¿Cuál es la posición en este sentido? No, a ver, las alianzas tienen que tener un sentido. No pueden ser alianzas electorales para que 2 o 3 se queden con un cargo entregando una causa o entregando un proyecto de país que es el que nosotros defendemos. Por lo tanto, las alianzas tienen que tener un mínimo de acuerdo en principios y valores, y en base a eso hacerlas y después respetarlas. Por lo tanto, estamos de acuerdo. La política
tiene que ver con el diálogo y con las alianzas. Lo que no pueden hacer son alianzas que después traicionen los intereses de quienes te han votado. Por ejemplo, ayer estuvimos en el lanzamiento de la candidatura de Elisa Carrió en el Congreso de Capital Federal. Y estuvieron gente, representantes del partido de Pino Solanas. Estuvo Mario Cafiero, estuvo la diputada nacional Argumedo y otros representantes. Y se está explorando en ese distrito la posibilidad de un acuerdo. Todavía no está cerrado, pero está la voluntad de acordar. Siempre y cuando se respeten cierto valor y principio, y siempre y cuando no haya una hipocresía de decirle a la gente que se van a defender determinado valor y principio, y después cuando se asume se vota todo lo contrario. El problema con el FAP es que no, obviamente siempre es malo generalizar, pero muchos de ellos son personas que han defendido el kirchnerismo. Y entonces Lilita Carrió lo definió muy bien, ¿no? Cuando dijo que era kirchnerismo menor. Y lo cierto es que nosotros no llegamos a la política. Yo, por ejemplo, vengo de afuera de la política, yo no vivo de la política. Y cuando me incorporo a este proyecto, lo mismo pasó con Toti Flores, nos incorporamos porque realmente creemos en un país distinto. Y por lo tanto vamos a ocupar los espacios independientemente de los resultados. A nosotros no nos preocupó el 1,8. Sí, por supuesto, nos interpela para trabajar y ver de qué manera se puede revertir ese resultado, para convencer y generar conciencia, por eso se formó el movimiento, y lograr un cambio cultural. Pero si ustedes me dicen, te aseguro un 54%, y entregás la causa de un país distinto, y seguís manteniendo el statu quo que tiene que ver con el uso de los pobres, el clientelismo, la pobreza, y otro tipo de mantener la corrupción, el transporte público denigrante, y después decir en una asamblea que estamos viviendo en otro país, no estoy de acuerdo con eso. Honestamente, yo creo que en la política se llega para hacer transformaciones reales. Y entonces en ese aspecto haremos los acuerdos que haya que hacer, si nos ponemos, por supuesto, de acuerdo en determinadas cuestiones, y después tiene que haber un compromiso. Lo que no puede pasar es que se traicione de la forma en que se hace. Por ejemplo, el senador para decir un nombre, ¿no? Cabanich, de Capital Federal, asumió en el espacio de Elisa Carrió y al poco tiempo se pasa de bloque y deja de defender la causa, por lo cual fue votado. Yo estoy absolutamente en contra de esas actitudes. ¿Sí? Tiene que haber un respeto por lo que a uno lo lleva a elegir a ser electo. Porque no es que se traiciona a Carrió, se traiciona a la gente que votó una idea y un proyecto de país. Y si no se puede hacer un acuerdo con ninguna fuerza política, pero eso implica mantener los valores y principios, no haremos acuerdos. Pero el día que la gente nos vote, vas a ver que ese proyecto de país que le prometemos, lo vamos a hacer realidad. Va a tener esa seguridad. Y el día que eso se produzca, vamos a tener otra Argentina. Mientras tanto, seguiremos votando falsas ilusiones y seguiremos denigrando nuestra calidad de vida. Y seguiremos recurriendo a un relato fantasioso para eludir la realidad. Porque cuando Cristina miente, como mintió hoy, hay una parte de la población que se deja seducir por esa mentira. Y el problema es por qué se deja seducir por esa mentira. Y yo creo que gran parte de esa gente que es muy buena se deja seducir porque le duele la realidad. Bien, respecto, Mariano, de esto que decís de las alianzas, ¿no? Vos bien decías hace un rato que bueno, la decisión de formar este movimiento luego de los resultados del año 2011 lo lleva a replantearse distintas cuestiones, ¿no? Como todo movimiento, luego de una elección siempre, digamos, se reúne a hacer un análisis exhaustivo de los resultados. Más allá de que esto preocupe o no preocupe y de que las alianzas no puedan venderse en digamos, en denigro de vender el proyecto político, es decir, de jugar cargos y más, como vos decías recién, ¿crees que es necesaria? La pregunta apunta hacia la necesariedad de la herramienta del diálogo para poder conformar una alternativa fuerte, y con esto me refiero a los números. La brecha que hay entre la segunda fuerza o tercer fuerza con el resultado devastador del kirchnerismo, de un 54%,
a dónde nos lleva a pensar y en qué cuestiones tenemos que hacer hincapié para plantear una alternativa, ¿sí? Una alternativa, no digo seria porque todas las alternativas son serias, pero una alternativa fuerte. Claro, no está bien lo que vos planteas. Una alternativa seria, ¿qué significa? Significa acordar una alianza que después pueda plasmar un proyecto de país y no que se derrumbe al otro día. Porque ahí se produce una desilusión. ¿Qué es lo que se produjo con la alianza? Entonces tenemos la obligación, las fuerzas opositoras, de construir un espacio que rivalice no contra el gobierno, sino contra el Estado que se apropió este gobierno. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque mucha gente critica a la oposición. Pero es muy difícil ser oposición contra un gobierno autoritario que se apropia de los recursos del Estado. Si uno quiere realmente construir una alternativa distinta, y entre esa alternativa, por ejemplo, implica no financiarse espuriamente, la lucha es desigual, porque tenemos un gobierno que se apropia de los recursos del Estado, como pasa con Fútbol para Todos, para hacerse propaganda, que persigue y que cierra los canales críticos, ¿no? O sea, no los cierra directamente, los compra y entonces impide que se expresen, y que además garantiza una red de fiscales en todo el país, no producto de la militancia, sino producto del dinero del Estado que utiliza para poder garantizar el fraude en muchos lugares del país, ¿sí? Porque esto te lo puedo asegurar, porque he militado. Yo cuando fui candidato a intendente en La Matanza no me quedé en una oficina, recorría las escuelas y veía cómo era el sistema, y hay lugares que solamente lo fiscaliza el PJ, no porque tiene militancia, sino porque tiene los recursos económicos para pagar a quienes después, ¿sí?, roban entre un 5 y un 10% de los porcentajes. Entonces, es importante la oposición, es importante construir una alternativa, pero no podemos generar una falsa ilusión a la gente, que no pase lo que pasó con el FAP, porque el FAP, la oposición FAP de Wiener, fue puesta por Cristina. Cristina construyó esa oposición que en los hechos después no fue oposición. Por eso, poco antes de la elección, la presidenta fue 5 veces a Santa Fe. ¿Estamos de acuerdo? Ningún presidente va 5 veces ante una elección a Santa Fe, a una provincia, si no quiere de alguna forma posicionarlo como opositor. Entonces, tenemos que construir una alternativa real de un país distinto. Y en eso creemos que, aun cuando nosotros sacamos el 1,8, mucha gente está convencida de que ese país es el que tiene que ser, aunque no se anime a votarlo. Que es lo que a mí me pasó cuando fui candidato a intendente. Yo iba a las casas y mucha gente me decía, tenés razón, lo que dice Lilita Carrió es verdad, pero no van a poder gobernar. Tal cual. Bueno, el tema de la gobernabilidad, que tenga un posible oficialismo opositor, ¿no? Es justamente uno de los grandes, digamos, uno de las grandes ejes de campaña del oficialismo. No decir, otros gobiernos, otros partidos no van a poder gobernar la Argentina. Ya tuvieron el caso de la Alianza. Le fue mal. Bueno. Vino el peronismo, domó la situación y hoy en día hemos hecho tantos logros. Pero igual, Mariano, ahora estamos ya en la mitad del programa, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a seguir dialogando, ¿no?, sobre los temas, por ahí haciendo un poco más de énfasis en la matanza, en la gestión de Espinosa y en tus aspiraciones políticas personales a futuro, ¿no? Así que mandamos un corte y en el próximo bloque seguimos. Seguimos en Patria Matancera. Bueno, bienvenidos a este segundo bloque del 32º programa de Patria Matancera. Continuamos aquí con la participación del ex candidato a intendente Mariano Álvarez, ¿sí?, por la coalición cívica. Hemos estado desarrollando respecto del movimiento en el cual se encuentra trabajando hoy Mariano. Ahora, Mariano, te voy a invitar a que dialoguemos un poco sobre la política local matancera, ¿sí?, haciendo hincapié sobre algunos puntos que ustedes crean oportunos de traer aquí a discusión. En sí, la pregunta en concreto sería
¿qué puntos creen ustedes, ¿sí?, que son criticables del gobierno local? ¿Sí? Y lo que creo yo que a la gente que escucha este programa más le interesa es conocer las propuestas que tienen ustedes para paliar estas problemáticas que traen aparejadas las distintas fallas, ¿no?, del gobierno local aquí en La Matanza. Bien, lo primero que hay que decir en ese aspecto es que desde el retorno de la democracia hasta hoy, gobierna el PJ en La Matanza. Estamos hablando de 30 años de la misma forma de gobernar. Pueden cambiar las caras, pero la forma de gobernar y la estructura de poder es la misma. O sea que nosotros tres nacimos dentro de la democracia y siempre gobernó el mismo partido, digamos. Efectivamente. ¿Sí? Vivimos en una democracia republicana y acá en La Matanza siempre ha gobernado el mismo partido. Entonces es el primer punto, ¿no? Las democracias avanzadas tienen alternancia. Por lo tanto, lo que sucede acá en La Matanza no puede ser encuadrado dentro de una democracia republicana. Claro. Por eso se habla mucho del aparato. Yo no estoy en contra del peronismo, de los peronistas, de los que caminan las calles, de las señoras que están en los barrios, de que sufren junto con el padecimiento de su pueblo, sino que esta forma de gobernar del PJ desde hace 30 años ha hecho de La Matanza un lugar donde no funciona bien nada. Y además no solamente eso, sino que está la cuestión desde el punto de vista de las expectativas, un ambiente de mediocridad absoluto. Puntualmente me refiero a las cuestiones que uno evalúa cuando habla de una gestión. Hablemos de salud, hablemos de seguridad, hablemos de educación, hablemos de vivienda, hablemos de transporte, hablemos de las colas para retirar dinero de los cajeros automáticos, hablemos de las colas que hacen los jubilados cuando llueve para retirar el dinero que les corresponde de su jubilación. Hablemos de los servicios de los barrios más carenciados. Yendo justamente, ¿no? Ahora que estás por ahí mencionando puntos específicos, ¿no? Como fuiste candidato a intendente, tenías obviamente una serie de propuestas, una plataforma local, ¿no? Lo conocemos nosotros personalmente, ¿no? ¿Cuáles grandes áreas, 2, 3, 4 áreas, pero digamos, cuáles grandes áreas crees en las que crees que habría que trabajar fuertemente acá en La Matanza, ¿no? Para mejorar la gestión, para mejorar los cambios en la calle, ¿no? Para mejorar la ciudadanía. Y cómo mínimamente lo aplicarías, ¿no? O sea, si vos sos intendente mañana, ¿qué 4 áreas privilegiás? En primer lugar, debemos luchar contra la corrupción. La corrupción que se manifiesta en la mediocridad de los cuadros dirigenciales y administrativos, y esa mediocridad hace que las políticas públicas sean malas y por lo tanto los problemas sean eternos, como sucede en La Matanza, que nada se resuelve o se resuelve tarde. Entonces, por lo tanto, hay que luchar contra la corrupción y promover a personas capacitadas y con buenas intenciones a la función pública. Ese es un primer punto importante. Luego, debemos comprometer a la ciudadanía y cambiar esta cultura paternalista donde se cree que el Estado resuelve todo y a la gente, por cuestiones que tienen que ver con el clientelismo político, se la mantiene de rehén en lugar de promoverla para que pueda valerse en su vida de manera independiente. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que hay que promover en los barrios más pobres, donde está la gente más carenciada, aquí en La Matanza, autonomía de las personas, capacitarlas verdaderamente y vincularlas con el mundo privado de trabajo para que verdaderamente puedan producir para el municipio y dejar de ser rehenes de una política clientelar promovida por el mismo municipio, para lo cual usan a los pobres para mantenerse en el poder. Y una cuestión, voy a decir, cortita e importante, y que fuimos los únicos que la planteamos en
en nuestra campaña electoral y somos lo único que vamos a poder llevar adelante porque nos interesa promover ciudadanía y no tener esclavos. La Matanza tiene que ser dividida como municipio. Es un municipio muy grande, vieron que se dice quinta provincia, Sí. con una estructura administrativa muy chica y por lo tanto no se puede desde el punto de vista estructural tener un Estado eficaz aun cuando hubiera buenas intenciones. Y por supuesto también haría mucho hincapié en la salud pública, ¿sí? No es casualidad que la salud pública sea el principal problema aquí en La Matanza. Si no logramos que la gente acceda a una buena salud, tampoco vamos a lograr tener buenos ciudadanos. Hace poco salió en los medios, ¿no? Estuviste en los medios justamente por denunciar o cuestionar la inauguración del hospital de Ciudad Evita, ¿no? Que una falsa inauguración, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la salud, ¿no? El caso de es un caso, pero además hay otros 2 hospitales que se están haciendo, ¿no? Hay algo que se menciona, todo el mundo, muchas personas dicen, ¿por qué no arreglar los que ya están y dejar las construcciones para después, ¿no? Claro, porque eso no da votos. ¿Se entiende? Esa es la lógica perversa del PJ que gobierna La Matanza de 30 años. Le importan los votos y no la gente. Le importa el corto plazo, porque en verdad, si uno fomenta una buena salud, va a lograr ciudadanía y va a lograr mejor calidad de votos. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Si logramos una mejor ciudadanía y una mejor calidad de votos, ¿quién votaría a Espinosa? ¿Se entiende? ¿Por dónde viene? Entonces, esto se lo pregunta Espinosa. Espinosa dice, si a mí me conocen, ¿quién me votaría? Entonces prefiero que no me conozcan. Y entonces prefiero que la gente esté peleando en los hospitales, que reciba mala educación, que esté desinformada. Igual, en ese sentido, últimamente Fernando Espinosa está haciendo una campaña a nivel provincial. De hecho, se ven afiches en las rutas, carteles. Ha habido una fuerte campaña de Espinosa en la costa atlántica, e incluso acá mismo en San Justo, ¿no? Aparentemente Espinosa quiere en esta elección despegar o ascender, digamos, políticamente, apuntar a otro cargo. Eso significa que La Matanza quedaría a cargo de otro intendente que no conocemos. ¿Cómo ves este tema? A ver, en verdad quedaría a cargo de Magario. Bueno, tal cual, pero Que es que el que está en el ambiente político sabe, pero cuyo padre gobierna La Matanza hace 30 años, en las sombras. Y esto también hay que decirlo, la gente no lo sabe. Cuando yo digo que hay un sistema político que se perpetúa en La Matanza, es porque pueden cambiar las caras los intendentes, pero por ejemplo Magario, ¿sí?, el padre, gobierna los hilos de La Matanza desde hace 30 años. Y ahora posiblemente, si Espinosa se va, asuma a su hija. También está Roleri. La hija de Magario. La hija de Magario. Verónica. Verónica. También, digo, para dar datos concretos. Tenemos un concejal. ¿Qué Roleri? Un concejal. ¿El de la facultad o...? No. Liberante? El del Consejo Liberante. Que está hace unos cuantos años largos. Desde hace 30 años es concejal. O sea, Roleri no se enteró de que vivimos una democracia republicana, ¿no? Creerá que todavía estamos en los regímenes feudales donde hay título de nobleza. Ya que estamos en el legislativo municipal, ¿no? ¿Vos cómo ves la inserción, ¿no?, de nuevos agentes, de nuevos políticos en la participación? Si hay gente joven, ¿qué nos podés comentar con respecto a eso? Miren, la verdad, el Consejo Liberante de La Matanza da vergüenza. Lo voy a decir claramente y sin eufemismo. Es una vergüenza. No solamente por el nivel de mediocridad, salvo raras excepciones, pero por el nivel de mediocridad reinante, y además también porque no los conoce nadie. Nosotros con el movimiento hemos hecho una encuesta acá en La Matanza, donde le hemos preguntado directamente a la población, en los 3 cordones, que nos digan el nombre de un concejal, y el 99,9% no nos pudo decir el nombre de un concejal. Claro. Y el 50% no conoce el nombre del intendente. Igualmente, han habido propuestas de los concejales, justamente, pero el tema es por ello que no se llegan a conocer, ¿no? Pero hay concejales, incluso hasta del oficialismo, que han presentado algunos proyectos en torno a problemáticas de La Matanza, ¿no? Como la creación de una reserva ecológica en Ciudad Evita, detener el tema del CARE, entre otras, ¿no? ¿No se plantearon, por ejemplo, acercarse, aunque sea
a dialogar o proponerle a los concejales, más allá de que después por ahí los rechacen o no, pero proponerle a los concejales que se hagan de agendas, de temas que por ahí llevan adelante ustedes? Digamos, yo estoy hablando de las personas, no estoy hablando de la institución. La institución debe ser revalorizada. Lo que ocurre es que lamentablemente no funciona. Por ejemplo, en el último se habrán enterado que hay un descontrol en la Secretaría Comunal, Sí. donde los empleados, en lugar de estar atendiendo y resolviendo lo innumerable problema de Matanza, se dedicaban a festejar, a hacer fiestas, despedida de solteros, y el intendente Espinosa, por supuesto, no estaba al tanto de nada, y bueno, solo cuando tomó estado público a través de la publicación de algunos medios, recién ahí se tomaron ciertas medidas. Yo pedí y saqué una gacetilla de prensa solicitando que el Consejo Deliberante se haga cargo de la cuestión e investigue si el señor Espinosa está en condiciones de hacerse cargo de la gestión. Porque en Necochea desplazaron a un intendente porque inauguró una pelopincho. Claro. Imaginemos lo que hay que hacer acá con un intendente que no solo inaugura un hospital en Ciudad Vita falsamente, sino que además que los empleados están festejando y en horario de trabajo con toda la necesidad que hay en La Matanza. Bueno, el Consejo Deliberante no sacó ninguna declaración, no hizo nada frente a esta cuestión. Por lo tanto, por estas cuestiones, porque no asumen la responsabilidad histórica que tienen de defender al pueblo, pero también defender la democracia y la república, es que digo que el Consejo Deliberante es una vergüenza. Respecto de esto, Mariano, que decís del Consejo Deliberante, muchas veces se pierde este sentido, ¿no?, del poder legislativo municipal como otro estamento del poder que tiene que nivelar, ¿no?, que tiene que controlar, ¿sí? Creo que cada vez se ve más unificado y trabajan cada vez más en bloque el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque aquí, es lo que está tratando de hacer Cristina Kirchner a nivel nacional, es lo que se hizo acá en La Matanza. En La Matanza no estamos viendo una democracia republicana. En La Matanza hay un aparato, ¿no?, que utiliza todos los recursos de Estado para imponer gracias al PJ, ¿no?, una oligarquía corrupta que gobierna hace 30 años La Matanza, y donde casi no existe la oposición. Claro. Mariano, te hago una pregunta, ¿no?, que nos llegó por Facebook, ¿no? Sí. De Marcelo Vélez, alguien que nos está escuchando a través de Facebook, y él plantea que cuando dijiste el tema de que a través del clientelismo, por ejemplo, se manipulan votos o se orientan votos hacia el oficialismo, y lo que plantea... lo que nos planteó es que, por ejemplo, en esta última elección, hasta en Ramos y en las localidades que incluso siempre solía tener una elección un poco más dificultosa el oficialismo, esta vez arrasó básicamente de una punta a la otra de La Matanza, ¿no? En el sentido de que fueron votados por todos los... personas de todos los segmentos sociales, ¿no? De personas adineradas, personas con menos dinero, etcétera. Claro, porque el clientelismo no solamente afecta a los pobres. El clientelismo político también afecta a las clases medias y las clases altas. La diferencia es que el pobre no tiene alternativa. El pobre dice, si yo voto distinto, me sacan el plan y me muero de hambre. Y el puntero del PJ pasó hace un ratito y me dijo que si no votaba a Cristina, me iban a sacar el plan. Y entonces el pobre no tiene alternativa. En cambio, un sector importante de la clase media fueron víctimas del clientelismo político porque, por ejemplo, votaron a Cristina porque pudieron cambiar el auto y no le importó que habían matado al vecino. Por lo tanto, el clientelismo político no solamente afecta a los pobres. Lo que ocurre es que en el caso de los pobres no es inmoral. En cambio, en el caso de la clase media, entrega su futuro producto, ¿sí?, de un bienestar económico y de una fiesta que después se paga. Porque no hay que olvidar, yo quiero mucho a Ramos Mejía, estudié en Ramos Mejía y tengo muchos amigos en Ramos Mejía, pero al otro día o a los 2 días de haber votado, como bien se dice, a Cristina Kirchner, estaban cortando la Avenida de Mayo para reclamar por seguridad. Mariano, ya entre las últimas preguntas, ¿no?, antes de irnos, ¿no?, ¿con qué, además de Lilita Carrió, que ya mencionaste que estás en el espacio de ella, qué otras personas o referentes de Argentina
considerás vos como personas que pueden llevar adelante un proyecto político o similar al que ustedes proponen, ¿no? O sea, hay referentes regionales, provinciales con los que te sientas identificado, más allá de Carrió, Toti Flores. Yo te mencionaría, en verdad yo te mencionaría desde ya Toti Flores. Yo considero que Carrió y Toti Flores representan el país por el que yo quiero luchar. ¿Estamos de acuerdo? Esos son mis máximos referentes. En el caso de Carrió, representa un país que lucha contra la corrupción, contra la que lucha a favor de la decencia, a favor del mérito. Y en el caso de Toti Flores es un ejemplo de ascenso social, un ejemplo de dignidad, un grupo de desocupados que le dijo no a los planes sociales y cambió, apostando al trabajo y a la educación, el entorno pobre en el que vivían, y un ejemplo de resistencia y dignidad. Entonces yo te diría que en ellos dos, y hay otros, hay muchos dirigentes, incluso también en el peronismo, en todas las fuerzas sociales, ¿sí? Que están dispuestos a construir un país diferente. Lo que ocurre es que para eso tenemos que encontrarnos. Y el problema es que día a día, si este régimen se profundiza, el cambio va a ser más costoso. Se va a hacer. Inevitablemente se va a hacer. La Argentina va a salir. La gente no tiene que perder digamos, la esperanza, porque eso es lo que quieren. Mariano, quería que ahora por último con la conferencia con la cadena nacional, esta apertura al Congreso de la Presidenta, que me cuentes en estos últimos 10 años de este gobierno, qué aspectos positivos viste en algo que vos hayas dicho, bueno, en esto hemos mejorado, si tenés algo para decir al respecto. A ver, ningún gobierno hace todo mal. Es imposible que un gobierno haga todo mal. Lo que sí está claro que el balance del régimen kirchnerista es absolutamente negativo para el país, porque han desaprovechado una enorme oportunidad coyuntural, porque una oportunidad que aprovechó Chile, que aprovechó Brasil, que aprovechó Uruguay. Es mentira esto que dice Cristina, que el mundo se cayó, es una absoluta mentira, lo dice para asustar, ¿sí? Pero basta ver que, por ejemplo, en Brasil o en Uruguay crecen con un 3 o 4 de inflación, ¿sí? Y no necesitan estar mintiendo como mentimos acá con el INDEC. Por lo tanto, el balance es absolutamente negativo. Ahora, por supuesto, siempre cosas positivas se hacen. O sea, si se asfalta una calle, yo no voy a decir que eso es negativo. Si se le regala computadoras a los chicos, yo no voy a decir que eso es negativo. Lo que voy a decir es que se les regala, pero no tienen internet. La asignación universal por hijo, que es una idea de Elisa Carrió, ¿estamos de acuerdo? Una idea de Elisa Carrió, es algo positivo. Lo que ocurre es que la presidenta, y esto también es una respuesta al oyente que tan tan amablemente me envió la pregunta, la presidenta la instrumenta con lógica clientelar, porque la instrumenta por decreto, ¿se entiende? La idea de Carrió es que salga por ley, llevar la discusión al Congreso. Entonces un derecho. En cambio ahora la persona que recibe la asignación universal por hijo sabe que mañana, si no vota Cristina se la saca, porque es un decreto, ¿se entiende? Entonces, este es un gobierno populista que busca el poder, únicamente. Entonces, hace cosas positivas, como por ejemplo lo de los derechos humanos, ¿sí? Pero termina de alguna forma contaminando esa noble causa, porque la utiliza para su proyecto de poder. Con respecto a la unión con los países latinoamericanos y eso, ¿qué pensás? Yo estoy absolutamente de acuerdo con la unión a los países como Brasil, Uruguay, Chile. O sea, estoy de acuerdo en general con la unidad latinoamericana, pero no estoy de acuerdo con el eje Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. El tema de la patria grande, además, creo que es un tema que tal vez nos llevaría un programa entero poder discutirlo, como para tirarlo ahora en estos últimos minutos. Si bien obviamente es muy fructífera la patria grande opinión. Suena lindo, ¿se entiende? Pero no puede haber patria grande, ¿sí?, con un país lleno de villa miserias. Esto es lo que tenemos que entender. Esta gente habla muy bien, son especialistas en demagogia, pero no conocen los barrios. Entonces, la patria grande es la que construyó Lula, que sacó de verdad, sin mentir, a más de 2 millones de personas de la pobreza.
Bueno, con respecto a eso, la relación no ahora con la crisis mundial y esto, ¿vos qué pensás con la relación y esta ayuda económica que se está dando a Argentina y a Brasil con respecto a paliar, ¿no? El tema de la sustitución de importación y demás cosas? Y bueno, tenemos una gran oportunidad, porque hoy el mundo juega para nosotros. En el mundo sobra la plata y están buscando lugares para hacer inversiones. Ocurre que en la Argentina, porque tenemos un régimen populista, no vienen las inversiones, lo mismo que sucede en Venezuela. Entonces están yendo a Brasil, están yendo a Chile, están yendo a Uruguay, están yendo a Perú. Entonces en verdad estamos perdiendo una gran oportunidad porque no hemos dejado llevar por este populismo berreta, ¿sí?, de dirigentes nacionales y populares que viven en Puerto Madero, en lugar de arremangarnos y ponernos a laburar y aprovechar la coyuntura internacional para promover la industria, para promover verdaderamente la educación, para que efectivamente tengamos hospitales que funcionan. Lo grave del kirchnerismo no es el daño que están produciendo, sino la oportunidad perdida, porque hoy la presidenta dijo que somos que tenemos un crecimiento de los mayores 200 años de historia. Una década ganada, digamos, ¿no? Perdón, si efectivamente es como dice ella, ¿cómo puede ser que la salud esté como esté? Mariano, ya mira, nos quedan 2 minutos de programa, así que la última preguntita. ¿Vas a volver a intentar ser intendente de La Matanza? ¿Cómo ves tu futuro político? Y después de esto, queremos que nos deje los medios de contactos para las personas que quieran sumarse, ya tanto al MR, ¿no?, 2012 o al espacio de la coalición cívica en el que están ustedes, ¿no? Bien. Así brevemente, porque nos quedan 2 minutitos. Perfecto. Yo voy a seguir laburando mi trabajo, voy a seguir siendo docente y voy a seguir trabajando en el aspecto social y en el político en el lugar que me corresponda y que la gente me dé. Honestamente no tengo un cargo para decir quiero ser tal cosa. Yo quiero aportar a la política desde el lugar donde pueda ser útil y la gente considera que pueda ser útil. Por supuesto que yo estoy convencido de que puedo ser muchísimo mejor intendente que Espinosa y que cualquiera de los mediocres que nos han gobernado hasta ahora. Pero eso lo tiene que decir la gente. Si la gente no lo decide y elige seguir siendo este camino de mediocridad, es una decisión soberana de la gente. Lo que sí, dejen de robar las elecciones. Y con respecto a los medios de comunicación, me pueden buscar en Facebook, me mandan un mensajito y nos ponemos en contacto. Mi nombre es Mariano Álvarez. Si no, también me pueden escribir un mail. Mi mail personal es marianoalvar@yahoo.com.ar. O también pueden visitar el blog del Movimiento Humanista Resistencia y Construcción que lidera Toti Flores, ingresando a la dirección www.mr2012argentina.blogspot.com. Bueno, Mariano, la verdad que ha sido muy provechosa la conversación que hemos entablado esta noche aquí con vos en esta mesa. Infinitamente agradecidos que te hayas acercado con tan buena predisposición. Estás invitado para este año para venir cuando gustes y tengas ganas a tocar alguna temática que tales como las que hemos abordado en la noche de hoy a los vecinos siempre le interesan, ¿sí? Siempre le interesan y nosotros nos sentimos en la responsabilidad de acercar a la ciudadanía matancera las distintas posibilidades y todo el abanico de propuestas, ¿sí? que van a contar en definitiva el día que se acerquen al cuarto oscuro y depositen su voluntad en la urna. Así que agradecerte nuevamente e invitarte para la oportunidad que gustes. Bueno, yo lo mismo digo, un saludo a la audiencia, un saludo a ustedes, la verdad que los felicito, gente joven para La Matanza con espíritu crítico y reflexivo, así que los felicito por el programa y la verdad que me he sentido muy cómodo aquí y por supuesto voy a volver cuando ustedes lo quieran. Bueno, Mariano, muchas gracias. Este es un espacio más que se suma a discutir a la mesa, ¿sí? Así que continuamos construyendo este proyecto tan plural que es esta mesa de debate que viernes tras viernes se reúne para informar en definitiva, ¿no? Así que el próximo viernes vamos a contar con la presencia, es importante anunciarlo, ¿no? Como lo solemos hacer, con la presencia del concejal Gustavo Ferragut, ¿sí? Concejal de La Matanza por el bloque del GEN. Así que tendremos un programa tan interesante como el de hoy, así que vamos a esperar la audiencia. Antes de despedirnos, ¿no? Yo quiero mandar un saludo a Ludmila, que el martes va a cumplir 10 añitos, así que mandarle un saludito para ella. Y en definitiva, esto ha sido todo. Agradecerles, compañeros, por estar como siempre. Esto fue el 32º programa de Patria Matancera. Muy buenas noches a todos.